Nuevamente estamos aquí en la congregación de Emanuel, Dios con nosotros y Dios con ustedes. En esta mañana traigo una oración o un devocional que se llama Oración en el tiempo de conflicto y angustia. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos dé de su entendimiento, de su sabiduría, para poder entender el mensaje. Padre, tú sabes que necesitamos mucho de ti y te pedimos que hoy nos ayudes entregándonos parte de tu sabiduría para poder comprender el mensaje, para poder crecer en lo espiritual, en tu palabra bendita y ser guiados por tu Espíritu Santo. Ayúdanos para seguir en tu morada, para seguir fortalecido en tu palabra y seguir caminando en tu presencia divina. Bueno, mis hermanos, este mensaje o devocional nos habla acerca de los versículos que están en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 39 al 46. Son muy importantes para la vida de los cristianos, ya que dan el relato de nuestro Señor Jesucristo orando en el huerto de Getsemaní. Debemos leer este pasaje con reverencia. Debemos tratarlo como Moisés lo hizo cuando Dios le dijo: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Esto lo puedes ver en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 5. Veamos lo que relata este pasaje de la Biblia. Después de comer la cena de la Pascua y tomando la cena del Señor, Jesús llevó a sus discípulos afuera del aposento en la oscuridad de la medianoche. Los llevó como de costumbre al lugar donde él oraba a menudo, al huerto de Getsemaní. Cuando llegaron al lugar, Jesús les dijo: orad para que no entréis en tentación. Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y comenzó a orar, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esto lo puedes ver en el libro de Lucas, versículo 42. En este pasaje lo primero que debemos de hacer es tomar el ejemplo de Jesús de lo que un cristiano debe de hacer en tiempo de conflicto y de angustia. Jesús nos da el ejemplo de qué hacer. Cuando él entró en el huerto de Getsemaní, la noche de ser crucificado, puesto de rodillas oró. Este es el versículo 41 del libro de Lucas 22. Jesús estaba en conflicto. El peso de los pecados de toda la humanidad estaban empezando a triturarlo. Se encontraba en una profunda agonía y él oró. Toda la Biblia nos da oraciones como el remedio para nosotros en tiempos de conflictos y de angustia. En el Salmo 50, versículo 15 dice: invócame en el día de la angustia, te libraré. Dijo el apóstol Santiago: ¿está algún afligido? Haga oración. Esto lo puedes ver en Santiago 5, versículo 13. La oración es el remedio que Job usó cuando su propiedad y sus hijos fueron tomados de él. La oración es el remedio que Ezequías utilizó cuando llegó las cartas amenazadoras de Sennacherib. Y la oración es el remedio que el mismo Hijo de Dios utilizó en el huerto de Getsemaní, en la hora de su agonía. Nosotros, que estamos pasando momentos de conflictos y de angustias, como cristianos, debemos de tomar esta vivencia en nuestro Señor Jesucristo
de recurrir a la primera persona que es Dios en oración. El primer mensaje que deberíamos de enviar debe de ser a Él. Ninguna depresión de nuestro corazón debe detenernos, sino que al contrario, debemos de mantenernos fieles para seguir adelante, porque muchas veces el peso aplastante de tristeza debe detener nuestras oraciones. El diablo te dará falsas razones para no orar. Tengamos cuidado en la tentación de ponernos de mal humor por nuestros problemas. Si no puedes decir nada más, puedes decir: Padre, ayúdame. Esto lo puedes ver en el libro de Lucas 22, versículo 42. Lo único que puedes decirle es: Padre, ayúdame. Necesito de ti para seguir adelante en base a esta adversidad, en base a este problema que muchas veces cargamos. Otro punto es cuando vemos qué clases de oraciones debemos de orar a Dios en tiempos de conflictos y de angustia. Una vez más, el Señor Jesucristo nos da un ejemplo. Se nos dice que Él dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Esto qué significa? Si quieres, pasa de mí este dolor, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Las palabras de Jesús muestran exactamente cómo debemos de orar cuando tenemos un conflicto. Al igual que Jesús, debemos de decirle nuestros deseos a nuestro Padre Celestial, pero como Jesús, debemos de orar sometiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Nunca debemos de olvidar que Dios puede tener razones sabias y buenas por las que permite que pasemos a través de estos tiempos de conflicto. Debemos decir con cuidado cuando oramos para que Dios nos libre de nuestros conflictos: si es tu voluntad, debemos acabar nuestras oraciones: no se haga mi voluntad sino la tuya. Esto lo puedes ver en Lucas 22, versículo 42. Someter nuestra voluntad es una de las gracias más hermosas del carácter de un cristiano. Es una actitud que un hijo de Dios debe de buscar si desea ser como Jesús, pero la sumisión de nuestra voluntad es aún más necesaria en un día de dolor. Lo que pueden decir: no se haga mi voluntad sino la tuya. Han alcanzado una alta posición en Dios. Otro punto es en donde debemos de ver en estos versículos el horror del pecado. Debemos de aprender esto en la agonía y sudor de sangre de Jesús y toda la angustia de cuerpo y mente que Él sufrió. La causa del sudor sangriento y la agonía de Jesús fue el pecado del hombre. Jesús estaba cargando nuestros pecados en el Getsemaní. Isaías dijo: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto lo puedes ver en el libro de Isaías 53, versículo 6. Debemos creer la vieja doctrina de que Jesús estaba llevando nuestros pecados. Veríamos la perversidad del pecado. Aprenderíamos a odiar el pecado con un odio piadoso. Sabríamos algo acerca de la intensa miseria del alma o de las almas en el infierno. Entenderíamos algo del inefable amor de Jesús. Entenderíamos la capacidad de Jesús de compadecerse de los que están en conflicto.
Entonces deja que la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní esté en nuestras mentes a menudo. La profundidad de la agonía de Jesús nos puede dar una idea de nuestra deuda con Él. Entonces vamos a ver que le debemos todo lo que tenemos, nuestra vida, nuestra voluntad, nuestros corazones, nuestros amores, nuestras esperanzas, nuestros sueños y nuestro futuro. Un mensaje que nos haga reflexionar es: con llanto nunca pagaré la deuda de su amor. Lo único que puedo hacer es darme o entregarme a ti, Señor. Otro punto, vemos un ejemplo de la debilidad de los mejores santos. Se nos dice que mientras nuestro Señor estaba en agonía, sus discípulos se durmieron a pesar de que Jesús les había dicho que oraran. Con una advertencia contra la tentación, se durmieron. Mientras Jesús sudaba gotas de sangre, sus discípulos se durmieron. Los halló durmiendo a causa de la tristeza. Esto lo puedes ver en Lucas 22, versículo 45. Estas palabras se dan para enseñarnos a ser humildes. El cristiano que cree que puede estar de pie debe tener cuidado de no caer. El sueño de los discípulos se da para hacernos ver hacia adelante, a la muerte, para hacernos desear ese maravilloso cuerpo resucitado que tendremos cuando Jesús regrese. Solo entonces seremos capaces de adorar a Dios y orar a Él sin desfallecer, y servirle de día y de noche en los lugares celestiales. Ahora Jesús le dice a sus discípulos que duermen: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Bethel era un luterano alemán que decía que ponerse de pie cuando oramos es la mejor manera de superar el sueño. Debemos de recordar que nuestras vidas cristianas solo comienzan en la conversión. Tenemos un largo camino por recorrer y el Satanás está siempre activo para adormecernos. Debemos de orar que Jesús nos mantenga fuertes. Sin su gracia vamos a tropezar. Incluso el mejor de nosotros no estará a la altura de si Jesús no está a nuestro lado y en nuestros pensamientos. Hermanos, no podemos tener éxito en ganar almas perdidas a Jesús sin una gran cantidad de oración. Empieza el día con una oración. Ora antes de comer, ora antes de ir a dormir, ora el Padre Nuestro en la cama mientras tú duermes. Ora por los líderes de nuestra iglesia cada vez que ores. Ora por las personas cuyos nombres agarrases en el evangelismo. Ora por los nuevos que vinieron a la iglesia. Ora por los enfermos. Ora por aquellos que ya son convertidos y que sean fuertes. Ora por los que están presos. Ora por los matrimonios disfuncionales. Ora por nuestra congregación para que sea sólida o fuerte en el Evangelio de Cristo Jesús. Ora por aquellos que todavía están perdidos en nuestra congregación. Si eres uno de los que todavía no son salvos, ya hemos orado a menudo para que confíes en Jesús. Como siempre, debo recordarte que Jesús sufrió para salvarte del pecado y el juicio. Él tomó tus pecados sobre sí mismo en el huerto de Getsemaní. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para pagar la pena completa por ellos. Él derramó su preciosa sangre en la cruz para limpiarte de todo pecado. Él se levantó físicamente de entre los muertos para darte vida. Él está orando o intercediendo por ti en el cielo ahora. Oramos que confíes en Él,
creas en Él, entregues tu vida a Él y Él te salvará ahora y te mantendrá salvo por toda la eternidad. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Padre, en verdad, esta palabra que nos has dado en esta mañana significa que nosotros como cristianos debemos de estar en comunión constante por medio de la oración para pedirte que nos ayudes a seguir creciendo en lo espiritual, para seguir caminando bajo tu morada, bajo tu dirección, pero que se haga tu voluntad y no la mía, sino que al contrario, Señor, todo lo hagamos conforme a lo que tú nos pides que hagamos. Ayúdanos para seguir creciendo, para seguir confiando en el Cristo que está con nosotros, para no caer en el desánimo ni en la tristeza que podamos tener. Porque nosotros debemos de ver que nuestros problemas son más pequeños y que nuestro Cristo es más grande que nuestros problemas. Y que nosotros debemos de confiar en Cristo, porque Él nos va a ayudar intercediendo ante nuestro Padre para salir adelante. Esta es la bendición que hoy traigo en esta mañana y que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Amén.